Anda, que tú también. Vamos a hablar hoy de la fiebre y te veo ponerte un abrigo dentro del estudio de grabación. Ay, es que estoy como un poco destempladilla, pero no me he traído el termómetro, ¿eh? A ver si voy a tener yo un problema Yo creo endógeno. que es porque ya nos han quitado la calefacción central y por eso tienes fresquillo. Así que bueno, a ver si entras en calor. Lo aquejo mucho siempre las temperaturas. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. La fiebre es sin duda uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría. Ya sea porque los padres quieren saber lo que les pasa a sus hijos o simplemente porque les sorprende que la fiebre no baje todo lo que a ellos les gustaría o dure más de lo que ellos creen normal. Pero, ¿hay alguna relación entre el grado de temperatura y la gravedad del proceso? ¿Y con la duración de la misma? ¿Realmente la fiebre es siempre signo de una infección? ¿Y es necesario bajar la fiebre a toda costa? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os repasamos todo lo que tenéis que saber sobre la fiebre en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa en este podcast que todos los jueves, como ya sabéis, os traemos temas muy interesantes y ahora pues vamos a hablar sobre la fiebre, que diréis, ya hemos hablado muchas veces, pero ya veréis cómo os lo vamos a contar desde otra forma que también os va a gustar escuchar. Y antes, pues bueno, dar la bienvenida a Gonzalo, que Hola, está aquí ¿qué tal? Esperando a que le dé la bienvenida, yo Elena, y sobre todo pues agradeceros a todos los que nos estáis escuchando en cada momento, en esas mañanas, tardes, noches con niños diciendo, ay, a ver este tema si me interesa, pero bueno, sobre todo que daros las gracias y animaros a que nos recomendéis, que nos dejéis valoraciones y que no os olvidéis de que todo eso pues, nos ayuda a seguir cada semana y cada mes y cada temporada a estar aquí con vosotros y a contaros temas tan interesantes como este de la fiebre. Vuelta a las bases. Qué bonito este título, ¿eh? Sí, vuelta a las bases, yo creo que es lo que te decías, ¿no? Ya hemos hablado de la fiebre en varios episodios a lo largo de las 3 temporadas que lleva este podcast, pero no está de más volver a hablarlo porque constantemente, Elena, vemos en la consulta niños que tienen fiebre y que vuelven con fiebre y lo que les preocupa a los padres es la fiebre. Bueno, oye, a lo mejor es que no nos escuchan, pero si hace falta lo vamos a repetir cientos de veces. Y cada vez pues suele ser la preocupación diferente. A veces porque lleva muchos días de fiebre, a veces porque la fiebre es más alta de lo normal. Es que mi hijo normalmente no le da fiebre las cosas, o qué raro que le he dado el antitérmico y no le ha bajado. Bueno, pues es verdad que mirar la fiebre desde varios puntos de vista yo creo que también ayuda a entender, ¿no? A que a veces dices, no, si yo sé que la fiebre es normal y tal, pero bueno, explicarlo por qué ocurre y por qué y por qué las cosas son así y no de otra forma, pues también va a ayudar a estos padres a que afronten mejor los 25.000 episodios de fiebre que van a tener sus hijos pues a lo largo de su infancia, que eso pues es así. Yo creo que al final lo importante es que los padres entiendan por qué los niños tienen fiebre, y porque si entendemos por qué tienen fiebre, pues vamos a afrontar esos días, esa duración, esos síntomas con mayor tranquilidad. Al final los pediatras somos expertos en la fiebre porque sí que es verdad que es lo que dices, ¿no? Que los niños van a tener fiebre muchas veces y los padres a lo largo de la infancia de sus hijos van a aprender a manejarlo, pero es que nosotros estamos viendo en consulta todos los días niños con fiebre, 25 30 niños. Entonces eso a lo largo del tiempo... Y en una guardia no te digo. Claro, hace que al final hayamos visto un montón, entendemos cómo evoluciona, cómo hay que tratarlo, cuál es la evolución que suele tener. Entonces siempre, por lo menos nosotros como pediatras padres, cuando nuestros hijos tienen fiebre, pues creo que lo vivimos con más tranquilidad que nuestros amigos o nuestros familiares, que muchas veces, sobre todo al principio cuando son primerizos, es que tienen fiebre, que están perdidos. Bueno, pues al final lo que intentamos siempre, y con este podcast al final es lo que intentamos, es que vosotros intentéis actuar como actuamos nosotros, que vivimos estas cosas con mucha más tranquilidad. Pero ¿por qué entonces los niños tienen fiebre, Elena? Bueno, pues como dices, la información es poder, que al final es lo que yo creo que has venido a decir. Pues tenemos fiebre porque el 99% de las veces es porque los niños padecen una infección. Muchas veces los vemos en la consulta, no, ¿será que tiene ahora una infección? Casi
No nos vamos a equivocar si vamos a decir que casi seguro es que sí. ¿Y por qué el cuerpo responde de esa forma frente a una infección? Pues porque el sistema inmunológico, que son nuestros soldaditos de batalla que nos van a defender contra las infecciones, se activa, ¿no? Entra un microorganismo, entra en contacto con el cuerpo y nuestro sistema inmunológico, se pone ahí preparado para combatirlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues segregan unas proteínas proinflamatorias que se llaman citoquinas, que uno de los efectos que tienen, y en concreto, bueno, son varios, pero en concreto la interleuquina tipo 1, al segregarla va a ocasionar este aumento de temperatura. Y esto es una respuesta propia del sistema inmunológico que aumenta la temperatura del cuerpo y que se llama pirógenos endógenos. Pero no solo tenemos pirógenos que los producimos nosotros. ¿Cuáles son los exógenos? Los que nos vienen de fuera. Los propios microorganismos. Pero sí que es verdad que la mayoría de los pirógenos son endógenos. Es decir, la fiebre la produce nuestro propio cuerpo. Yo creo que eso es una primera cosa que hay que tener en cuenta. O sea, es obviamente contra algo, normalmente suele ser una infección, pero hay algunas, sobre todo algunas bacterias, que sí que pueden dar fiebre simplemente por la bacteria, no por la parte de los pirógenos endógenos de las citoquinas. ¿Y qué es lo que hacen estos pirógenos? Pues estos pirógenos lo que hacen es decirle al hipotálamo, que es como el termostato del cuerpo, que en vez de que está en el cerebro. Sí, claro, que está en el cerebro, que está ahí, es el termostato central, que en vez de que nuestro cuerpo esté a 36 grados y medio, ¿no? Que es lo habitual, ¿no? Más o menos, por ahí ronda, que se ponga a 39 y medio, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que claro, si el termostato le está diciendo al cuerpo que se ponga a 39 y medio, pero tu cuerpo en ese momento está a 36 y medio, ¿qué es lo que tenemos? Pues nuestro propio cuerpo tiene que producir este aumento de temperatura de 2-3 grados por encima. Y claro, ¿qué tenemos? Pues tenemos el corazón que se pone a bombear sangre más fuerte. El cuerpo ahorra calentar partes del cuerpo que no son esenciales de calentar. Véase la nariz, las manos, los pies, ¿no? Las partes sacras, las orejas. Entonces dices, es muy típico cuando te está subiendo la fiebre que digas qué manos más frías o qué pies más fríos o que tengas sensación de tener frío, ¿no? Este aumento de temperatura es aumento de temperatura en la zona central del cuerpo. Entonces ahorramos en calentar los pies. Claro, pero además antes de estar caliente por la fiebre, al principio tienes frío. Por esta sensación. Claro, porque el termostato está diciendo tienes que estar a 39 o 38 y medio, pero estás al principio a 36 y antes de que suba la fiebre tienes frío, porque dice, joder, mi cuerpo está por debajo de la temperatura del termostato, como cuando entras a una habitación en la que todavía no ha empezado a funcionar la calefacción, ¿no? Claro, se tiene que todo hacer la vasoconstricción para subir la temperatura. Y además esto también lo hace, no solo que el corazón te vaya más rápido, sino que también te pones a respirar más fuerte. Todos estos son efectos propios del aumento de la temperatura. Total, que cuando nos está subiendo la fiebre, tenemos la sensación de frío, las manos frías, nos va el corazón más rápido y respiramos también más rápido. Y todo esto es porque el cuerpo está produciendo aumento de temperatura. Y claro, todo esto es fenomenal, porque ya está todo el cuerpo ahí luchando contra la infección. Pero ¿qué pasa cuando estamos así? Pues que es molesto, ¿no? Todo eso que has dicho es incómodo. Y esa es la parte mala de la fiebre. Pero realmente, si nos preguntamos, ¿la fiebre es buena? Pues hombre, en cierto modo la fiebre sí que es buena, porque sí que se ha demostrado que tanto los virus como las bacterias, cuando la temperatura corporal está elevada, se reproducen peor. O sea que al final también es una forma. Claro, los achicharramos. Al final es como una forma de defenderse del bicho, más que de la fiebre no te defiendes. La fiebre es lo que nos ayuda a defendernos. De todas maneras, claro, luego vendrá la pregunta de, claro, si la fiebre es buena porque achicharra al bicho, tratamos la fiebre. Pues hombre, como es molesta, el beneficio va a ser mayor y estar más cómodos que realmente estar con temperatura. Pero luego eso lo veremos. Pero claro, entonces, Elena, ¿y qué debemos vigilar cuando un niño tiene fiebre? Porque estamos diciendo que la fiebre es buena, pero es molesta y realmente a los pediatras tampoco nos preocupa mucho el hecho fiebre. ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues los síntomas que acompañan a la fiebre. O sea, que tengamos fiebre importa, obviamente, la mayoría de las veces ocurre en el seno de una infección, pero no importa tanto el grado de la fiebre, sino cómo está el niño cuando tiene fiebre, teniendo en cuenta que ese malestar va a producir algo de decaimiento, va a producir que te vaya el corazón más rápido, respires más rápido o que tengas la piel un poquito más fría, ¿vale? Pero lo que más nos importa es cómo está el niño, ¿vale? Y otras cosas, también un poco la edad y alguna otra cosa más que os vamos a contar a continuación. Si el niño es muy pequeño y tiene fiebre, y muy pequeño nos referimos a menos de 3 meses, pues hay que consultar por la fiebre. ¿Por qué? Porque
probablemente se trate de una infección, pero es más probable que se trate de una infección bacteriana que una infección por virus. Y como sabemos, las infecciones bacterianas pues van a necesitar tratamiento antibiótico. Entonces, en los menores de 3 meses es más probable que esto sea así y debemos consultar. En cuanto a cómo está el niño, pues si está muy irritable o tiende al sueño, somnoliento o está excesivamente decaído, y sobre todo si ya le ha bajado un poquito la temperatura, pues también debemos consultar, nos debe preocupar, ¿vale? Si esta fiebre se acompaña de un dolor de cabeza muy intenso, que además se acompaña de vómitos que no cesan, también debemos consultar. Si, aparte de esta frecuencia respiratoria aumentada, que vemos que está un poquito así, respirando rápido, vemos que también tiene tiraje, otros signos de dificultad respiratoria, también debemos consultar. Y cuando aparecen manchas rojitas en la piel, que cuando la estiramos no desaparecen, lo que podría ser petequias, y cuando aparece fiebre y estas lesiones en la piel, pues también debemos consultar. Y ya por último, ocasionalmente, y de esto también hemos hablado en otro capítulo, la fiebre puede dar lugar a una convulsión febril. Entonces, si ocurre esto, pues también merece la pena que vayamos a consultar a servicio de urgencias. O sea que al final, Elena, estás diciendo cosas que nos preocupan de la fiebre, pero ninguna es la fiebre. O sea, no hemos hablado de que la fiebre sea muy alta ni que no baje. Son las otras cosas que hay alrededor de la fiebre. Yo creo que siempre lo cuento como anécdota, pero cuando trabajábamos en urgencias dejé de escribir en los informes el grado de temperatura de la fiebre y cómo evolucionaba, para cuando los padres luego se hagan ese informe, supongo que lo leerían, para un poco transmitir que a mí no me importaba tanto el grado de temperatura, ¿no? Para intentar comunicarles en plan, a ver, lo importante es todo lo demás, no le cuesta respirar, lo que hemos visto en la exploración, y eso es lo que realmente tenemos que vigilar. Pediconsejo. El termómetro más fiable y el que usamos los pediatras es el digital, y normalmente donde medimos la temperatura es en la axila. Bueno, muy interesante este pediconsejo que nos acaba de dar Gonzalo. Termómetro axilar, sí. Oye, y además hicimos un episodio de solo termómetros, así que echarle para atrás en el feed si necesitáis comprar un termómetro nuevo, que ahí tenéis toda la info. Bueno, el caso es que yo creo que esto los padres se lo comunicamos bien siempre, oye, lo que importa, no sé qué, tal, las cosas que tienes que vigilar, pero al final, pues el niño tiene fiebre, salta una alarma y los padres pues vienen a la consulta, ¿vale? Y lo que hemos querido resumir en esta segunda parte del episodio es pues las dudas más frecuentes que nosotros nos encontramos y qué es realmente lo que os debe preocupar, sí o no, y los motivos por los que... Respecto a eso, ¿no? De la fiebre. A ver, el grado de la fiebre. La fiebre es muy alta, típica consulta, ¿no? Vengo porque ayer tenía 38, pero es que hoy tiene 39,5. Es que la fiebre es muy alta y eso es lo que realmente preocupa a ese padre o a esa madre en esa consulta concreta y esa infección de su hijo, lo de la fiebre más alta de lo que él cree, ¿no? Unos lo marcan en 39, otros 39,5, otros esperan hasta 41. Vale, a ver, en general, el grado de la fiebre no indica más gravedad. Y el claro ejemplo es que la gripe da fiebrón y es una infección viral banal. Eso es así. La fiebre no es más mala por ser más alta, ni más dañina para el cerebro por ser más alta. Se sabe que hasta por lo menos 42 grados, que yo no lo he visto nunca, el cuerpo humano sobrevive sin ninguna dificultad. Bien, es verdad que grados de fiebre de 41 o por encima de 41 sí que deben valorarlos el pediatra porque hay que hacer una buena exploración física al niño. Pero el grado de la fiebre no indica más gravedad. 40, 39 y 38 son lo mismo. Claro, yo creo que cuando dices la fiebre alta no es más grave, te refieres tanto a esos efectos de la fiebre de temperatura alta como que la infección que la provoca no es más grave, lo has dicho, ¿no? Que hay virus que provocan fiebres muy altas y también yo les digo a los padres fiebres de 38 que pueden ser infecciones muy graves, ¿no? Y que nos fijaremos en esos signos que hemos contado antes del pediconsejo. Y luego otra cosa muy importante, que ya también lo hemos hablado en otro episodio, que porque la fiebre sea más alta de lo que alguien se espera, eso no provoca convulsiones, o sea, las convulsiones por la fiebre, ¿no? Las convulsiones febriles
febriles pueden aparecer con cualquier grado de temperatura, incluso con los cambios de temperatura, ¿no? Incluso con 37 se puede tener una convulsión. Eso. O sea, que y que suba la fiebre después. Esto ya lo dijimos también en el episodio, que tiene convulsiones febriles quien puede y no quien quiere, ¿no? Eso quien está predispuesto a que el aumento de temperatura en el cuerpo genere esas descargas eléctricas en el cerebro, pero no se va a relacionar, porque un día tenga 38 y al siguiente tenga 39, no tiene más probabilidad de tener una convulsión. Con esos 39 que con los 38 del episodio Efectivamente. anterior. Vale, Elena, has convencido a ese padre de que esté tranquilo con su hijo con 39 y medio, pero es que viene al día siguiente y dice, es que, vale, yo ya no me preocupan los 39 y medio, pero es que no le termina de bajar o le baja poco. O está todo el día con fiebre. Efectivamente. Y dices, claro, porque está malo con fiebre. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los procesos febriles son iguales y que el hecho de que no baje la fiebre tampoco indica más gravedad de la infección en sí misma. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando damos paracetamol o ibuprofeno porque el niño se encuentra mal y no baja más de 1 grado, medio grado o a veces no baja nada, no quiere decir que es que tiene una infección peor porque fíjate que es resistente al paracetamol, no, quiere decir que tiene fiebre y que esa infección concreta pues produce fiebre de forma más continuada, de forma más seguida y ya está. ¿Cuál es el efecto de eso? Que el niño se encuentra mal todo el rato. Efectivamente. Eso y es. aparte, por Claro. eso también hemos explicado antes del pedido y consejo lo de los pirógenos endógenos y los pirógenos exógenos, que era como muy técnico, pero realmente cuando tú te tomas un paracetamol o un ibuprofeno, lo que controlas, disminuyes la producción de esos pirógenos endógenos, pero realmente mientras el virus o la bacteria siga circulando, los pirógenos exógenos van a seguir ahí, que eso no lo puedes bloquear, con lo cual por eso hay fiebres que no terminan de responder, Claro. pero no te dice si es virus o bacteria. Claro. Con Y lo yo cual, siempre aquí lo vuelvo a decir, la gripe es que es el típico ejemplo sí, de lo infección usamos de mucho. fiebrón continuada Varios días. que no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú dejas a la gripe sin darle nada y tienes 40 durante 72 horas seguidas. Eso es. En resumen, que te encuentras fatalísimo. ¿Y qué pasa? No, que solo le baja 38,5. Claro, porque el paracetamol, ese bloqueo de la producción de las citocinas endógenas, de los pirógenos endógenos que decíamos, pues como máximo bajan 1 grado, 1,5 grados. Cuando baja del todo es porque la fiebre probablemente es que iba a bajar. Claro. En ese Porque es cíclica. intervalo, claro. Entonces, no indica eso. El hecho de que baje o no baje no indica más gravedad. El objetivo de dar los antitérmicos es que te encuentres un poquito mejor mientras tu cuerpo está pasando la infección. Perfecto, Elena. Se ha ido contentísimo el padre porque ya le has explicado la fiebre alta, había vuelto porque no le terminaba de bajar todo y vuelve a los 2 o 3 días diciendo, vale, perfecto, ya no, la fiebre no es tan alta, ya le baja bien, pero es que le ha vuelto a subir, o sea, llevaba 12, casi 18 horas con fiebre, que de hecho le había mandado al colegio porque el niño ya se encontraba bien, pero es que me ha vuelto a hacer un pico de fiebre esta tarde y ya llevamos 4 días, ¿no? Esa fiebre que vuelve a subir, que parece como que no se termina de ir. Ese también es un motivo de consulta frecuente. Claro, porque la mayoría de los procesos, la realidad es que la fiebre dura entre 48 y 72 horas, o sea, de 2 a 3 días. Y hay algunas ocasiones que esto se prolonga. Tampoco quiere decir que tenga más gravedad, simplemente es que ese proceso da fiebre más días. ¿Y qué pasa la fiebre cuando se empieza a quitar? Pues que no se quita de golpe, no tienes 39 y al día siguiente estás Bueno, hay veces que sí, pero no es lo frecuente. Pues ¿qué pasa? Que empieza a ser los picos más bajos y más espaciados. Y a veces se espacia tanto como 36 horas, que es un día y medio, y ¡pum!, pico febril. Bueno, pues está bien consultar cuando la fiebre se prolonga más de 2 o 3 días, cuando no nos cuadra, pero es importante que nosotros hagamos una buena historia clínica porque cuando es un pico bastante espaciado, aislado y con buen estado general y con una exploración física normal, pues probablemente es que el proceso está en mejoría, pero todavía no ha mejorado del todo. Entonces, fiebre que se prolonga más allá de 2 o 3 días hay que vigilarla y probablemente si persiste en 48 horas, después quiero decir, al 5.º día, otra vez habrá que verla, por supuesto que sí. Pero esto puede ser normal incluso en contexto de infecciones virales. Claro, lo que has dicho está fenomenal, ¿no? Porque dices, claro, lleva 24 o 36 horas sin fiebre y de repente hace un pico, si no vuelve a hacer ninguno, pues era el último pico que tenía que hacer. Otra cosa es que si después de 36 horas vuelve a empezar con picos cada 6-8 horas, dices, oye, aquí a lo mejor hay algo raro, porque ha habido como un día y pico sin fiebre y de repente vuelve a haber picos, puedes decir, pues a lo mejor es el típico catarro que se ha complicado con una otitis y por eso el niño pequeño está haciendo fiebre. Pero para eso estamos nosotros. O es un proceso nuevo. Claro, para eso estamos nosotros en la consulta para verlo. O sea, que si vuelve la fiebre, tengo dudas y se prolonga, obviamente hay que ir al pediatra. Eso es. Yo les digo a muchos padres de mi consulta que las enfermedades de los niños, y la fiebre también es un buen ejemplo, es como una montaña que hay que pasar, ¿no? La hemos subido más o menos rápido y luego hay que bajar. Entonces,
el problema está si vemos que no terminamos de bajar, aunque bajemos poco a poco, si vamos bajando poco a poco hacia la mejoría, lo normal es que mejore. Otra cosa es que estemos estancados ahí en la parte de arriba de la montaña y sea una meseta. Pues ahí al cabo de 3 o 4 días es por lo que hay que consultar. Y Elena, ese padre hemos superado, al final era el virus que fuera, se le ha pasado la fiebre, pero vuelve a la semana siguiente porque dice, a la semana siguiente o al mes siguiente, y te dice, es que el otro día lo teníamos clarísimo porque no lo habíamos contado, ¿no? Aparte de esa fiebre que no bajaba, que tenía mocositos o tenía una diarrea, pues era en el contexto de una gastroenteritis o un catarro. Pero es que esta vez lleva 2 días con fiebre alta, no le baja, fenomenal, pero es que no tiene ningún otro síntoma. Y ahora a mí lo que me preocupa es que no tenga otro síntoma, porque no sé de dónde viene la fiebre. Esto es otro buen motivo de consulta, ¿no? Sí, estos padres, incluso padres muy entrenados con su segundo o tercer hijo, ya dicen, si es que yo no quería venir, pero es que no tengo claro de dónde viene el foco. Pues esto, el foco de la fiebre, ¿no? Que decimos, ¿a qué le echamos la culpa? ¿No? Porque normalmente siempre hay una cosa a la que le echar la culpa, porque hemos dicho que como son en contexto de infecciones, pues son infecciones de diferente naturaleza, gastrointestinal, respiratoria, bueno. Entonces, cuando no sabemos de dónde viene, esto lo llamamos fiebre sin foco. Y esto preocupa sobre todo en los niños que son más pequeñitos, ¿vale? Sobre todo por debajo de los 3 años, de los 3 meses, pero lo extendemos también a los menores de 2 años, porque a veces esta fiebre que después de una exploración física bien hecha, minuciosa, no encontramos la causa, y aquí sí que nos importa un poco el grado de la fiebre, sobre todo cuando es fiebre más de 39, no hay foco y es un niño una niña menor de 2 años, pues a veces puede ser una infección de orina y tendríamos que hacer una buena exploración física para buscar este posible foco. Pero ¿qué pasa? Niños que están bien vacunados, que tienen más de esta edad que hemos dicho de los 2 años, pero que tienen buen estado general, tranquilamente vamos a poder esperar hasta los 2 o 3 días a ver si aparece qué foco pasa. o se le pasa la fiebre. Claro, ¿no? porque la mayoría de las veces, se te ha pasado. No hemos sabido qué era, pero... Es que la mayoría de los procesos, ya si sois primerizos y tenéis hijos pequeños, ya os daréis cuenta que la fiebre se va sola al cabo de 2 o 3 días la mayoría de las veces. Eso, se te ha pasado. O 2, que no aparece ese foco, pero ahí aparecen los granos, la diarrea, bueno, aparece al final foco. Eso es un foco, ¿no? Claro. Esto de los granos, además es que hay un cuadro que es de niño pequeño, que es súper típico, ¿no? Que es el exantema súbito, que son fiebre 3 o 4 días alta, con una exploración completamente normal, que no hay foco, no sabes de dónde viene la fiebre, tú ves al niño todos los días con el padre preocupado, sigue con fiebre, la exploración es rigurosamente normal y de repente el tirón. Al 4.º día se le da la fiebre, vuelve a aparecer por la consulta, sigue con fiebre, porque tú ya esperas diagnosticar alguna otra cosa o hacer alguna prueba y dice, no es que hoy ya no tiene fiebre, pero tiene manchitas. Exantema súbito. Ya está. O bien hay que volver a reevaluar porque no le oía nada en la auscultación, pero al 3er día le oigo ruiditos en el pulmón o no se veía un hilo rojo y ahora se le ve. Claro, o sea que bueno, es importante. Fiebre de más de 2 o 3 días, aunque el niño esté perfecto, hay que valorarlo. Sí, porque al final el foco a veces aparece, no es el primer síntoma, el foco. Normalmente lo primero suele ser la fiebre y a veces los niños tardan 2 o 3 días en decirnos de dónde viene la fiebre. Por eso la importancia de reevaluarles en el caso de que no se vea de dónde viene la fiebre al cabo de 3 o 4 días. Y bueno, Elena, vamos a ir acabando el episodio de hoy, que le hemos vuelto a dar un repaso a la fiebre, que yo creo que esas dudas tan frecuentes que tienen los padres los hemos tenido que dejar totalmente resueltas. Pero bueno, además yo animo a reescuchar los otros episodios que hemos hecho sobre este tema, porque la información es poder y cuanta más información y más puntos de vista, mucho mejor. Y seguro que después de escucharlos se sienten más seguros de cara a afrontar las infecciones de sus hijos. Pues venga, vamos a acabar con el resumen del episodio de hoy. La fiebre es un síntoma que aparece en el contexto de una infección. La fiebre no es mala, es el reflejo de nuestro sistema inmunológico combatiendo a un microorganismo. Que la fiebre sea alta no significa mayor gravedad. Que la fiebre no baje no significa mayor gravedad. Que la fiebre vuelva a subir no significa mayor gravedad. Lo que realmente marca la gravedad de una infección son los signos de alarma, como la dificultad respiratoria, el decaimiento y la somnolencia excesiva o las manchitas en la piel que al presionarlas no desaparecen. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos escucháis. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.
Nuestro carácter nos hace meternos en problemas, pero es nuestro orgullo el que nos mantiene en ellos. Esopo Dixit.